El verano ruso transforma completamente el alma de las ciudades. El sol, escaso y tímido durante gran parte del año, en esta estación se vuelve protagonista y baña los parques, avenidas y bulevares de una luz intensa, que parece despertar la sensualidad contenida en cada rincón. Las mujeres rusas, que durante el largo invierno se ven obligadas a ocultar su figura tras capas de ropa pesada, emergen como flores que se abren al calor. Es en esta estación cuando el concepto de feminidad rusa alcanza su máxima expresión, y no hay calle donde no se perciba ese magnetismo, que combina belleza, misterio y una elegancia que no pide permiso para imponerse. En todas las grandes ciudades rusas, el verano es casi una pasarela pública. Las mujeres rusas salen a caminar no solo por el placer de moverse, sino por el arte de ser vistas. No importa si el destino es una cafetería, una reunión con amigas o simplemente una caminata sin rumbo, el atuendo siempre es impecable. Mini vestidos ajustados, telas ligeras que ondean con el viento, tacones que no perdonan el asfalto y una sincronía perfecta entre maquillaje y peinado no es vanidad, es una declaración de poder, una expresión de pertenencia al ideal eslavo de feminidad, donde cada paso es medido, cada mirada calibrada y cada perfume elegido con una intención clara: ser inolvidable. El verano se vuelve una excusa para reconquistar la calle, para convertir las plazas y parques en escenarios de cortejo implícito. Hombres y mujeres se observan sin disimulo. No hay temor en cruzar miradas largas, en escanearse mutuamente con una sutileza que solo ellos dominan. Las mujeres no temen mostrarse, al contrario, en el breve pero intenso verano ruso se exhiben con una seguridad casi imperial. La feminidad no se esconde, se celebra, se reivindica en cada paso firme por Tverskaya o cualquier bulevar provinciano donde también florece esta estética tan particular. Una rusa en verano no compite con otras mujeres, compite con su propia versión del invierno pasado. Se supera, se reinventa, se pule como una joya que debe brillar en el breve lapso que ofrece el calendario. No son las altas temperaturas las que calientan el ambiente, es la energía femenina que se multiplica con cada hora de sol. En Rusia, el verano es un ritual y las mujeres sus sacerdotisas. Todo está diseñado para seducir sin hablar, para hechizar sin tocar, para demostrar que la estética es también una forma de inteligencia. Incluso en ciudades más pequeñas, donde el lujo no es tan evidente y los cafés no son tan caros como en Moscú, las mujeres rusas siguen un código implícito de presentación impecable. El vestido adecuado, la pose consciente, los accesorios justos, el caminar firme pero suave. Ser femenina en Rusia no es un acto espontáneo, es una práctica cultivada desde la adolescencia. Una especie de gimnasia emocional y estética que se entrena con disciplina. Cada mujer sabe qué quiere mostrar y qué debe guardar. El misterio nunca se pierde del todo. Esa es la clave del encanto ruso, revelarse a medidas.
El verano ruso también saca a relucir su confianza sin arrogancia. Las mujeres caminan como si la calle le perteneciera, pero no buscan dominar al otro, sino celebrar su propia existencia. Y si los hombres las miran, bien, y si no, también. La autoestima no depende de la validación ajena, aunque disfrutan provocar ese tipo de reacciones. La feminidad es una herramienta que manejan con maestría. No la esconden, pero tampoco la regalan. Quien no ha estado en Rusia durante el verano no ha visto realmente lo que es la feminidad eslava en su máxima potencia. Hay algo casi cinematográfico en el ambiente. Los días larguísimos, la luz dorada, los rostros perfectamente iluminados, las conversaciones en terraza llenas de risas contenidas y siempre una mujer rusa caminando como si la vida le obedeciera. No necesitan hablar para seducir, su presencia basta. Su elegancia es como un idioma secreto que solo entiende quien se detiene a mirar con atención. Este fenómeno no es superficial. La feminidad rusa tiene raíces profundas. Se entrelaza con la historia, la literatura, la disciplina soviética, la devoción por la estética clásica y la constante reafirmación de que ser mujer no es una carga, sino una fortaleza. En verano, todo esto explota con una intensidad que deslumbra. Por eso, para muchos hombres extranjeros, caminar por una ciudad rusa en junio o julio puede resultar abrumador. No porque las mujeres lo busquen, sino porque su forma de habitar el espacio simplemente no permite pasar desapercibidas. Y aunque parezca contradictorio, esa fuerza estética no cancela la dulzura. Una rusa puede llevar un vestido ajustado, caminar con seguridad y aún así mantener una sonrisa serena, una mirada tranquila. No es agresiva ni vulgar, nunca lo ha sido. La clave está en el equilibrio. Saben seducir sin corromper el encanto. Saben gustarse sin perder la humildad. Saben que el verano dura poco, pero el recuerdo de una mirada, de un perfume o de una silueta perfectamente trazada puede quedarse para siempre en la memoria del que supo observar. Las mujeres rusas en verano no están buscando un hombre, están disfrutando ser mujeres. Y si en ese proceso encuentran miradas que las celebran, mejor, pero no es su objetivo. Por eso enamoran sin proponérselo. Por eso hipnotizan sin esfuerzo. Porque dominan el arte de ser vistas sin mostrarse del todo. Porque entienden que la verdadera feminidad no se impone, se irradia. Y en verano, esa luz interior encuentra el clima perfecto para florecer. Ahora que ya entendiste la magia del verano ruso, revisa si tu ciudadanía requiere un visado de turista. Si no es así, pues ahorra y pégate unos buenos tacos de ojos y, ¿por qué no?, encuentra a tu media naranja en Rusia.